Tardes, estimados amigos y hermanos. Este texto va dirigido a los estudiantes de Escuelita Langham. Langham Predicación Latinoamérica se relaciona con la predicación expositiva. Voy a poner más información de Escuelita Langham en la descripción del video. Por favor, si te es útil y te gusta el video, no olvides suscribirte al canal para que puedas disfrutar de más contenidos. Tengo una abreviatura en este documento que es PML, se refiere al primer manual de Escuelitas Langham. Prácticamente estaría hablando del círculo hermenéutico, de hermenéutica, de exégesis y de homilética. También una palabra que para mí sería nueva sería la espiral hermenéutica. Quiero explicar todo esto en este documento. Así que empiezo con la hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica tiene que ver con interpretar todo tipo de textos. Todos practicamos la hermenéutica todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos por la mañana y articulamos algunas palabras e interactuamos con otras personas. Cuando leemos el periódico o escuchamos una noticia de la radio, automáticamente estamos haciendo una interpretación de los textos que escuchamos o leemos. Todos son actos irrepetibles, por lo que cuando volvemos a leer o a escuchar los mismos textos, estos nos generan nuevas interpretaciones cada vez que volvemos a ellos. Debido a su desarrollo y a su extensión a diversas disciplinas de las ciencias sociales, hoy se pueden distinguir varios tipos de hermenéutica. En este pequeño artículo voy a referirme exclusivamente a la hermenéutica bíblica, a la exégesis bíblica, a la homilética bíblica y la espiral hermenéutica bíblica, por supuesto, como métodos de acercamiento al texto bíblico. En las escuelitas de Langham Predicación se nos proporciona lo que aquí estoy llamando el primer manual de escuelitas Langham, que menciona 7 tipos de acercamientos que los predicadores hacemos al texto. El PMEL los menciona aunque no los detalla. Número 1 es acercamiento devocional, acercamiento testimonial, acercamiento exegético, acercamiento hermenéutico, acercamiento homilético, acercamiento litúrgico y acercamiento sostenible. El primero, que es el acercamiento devocional. Referente a esto, quiero decirles que es un hecho cotidiano para el predicador y se cree que los predicadores practican su devocional regularmente durante la semana. El segundo es el acercamiento testimonial y estaremos todos de acuerdo también en que el predicador tiene un testimonio que impacta. Explicaré con más detalle estos dos en mi próximo video. Por ahora veremos 3 acercamientos al texto mismos que se van dando al interactuar con el texto y siguiendo, diría yo, al pie de la letra, el primer manual de Escuelitas Langham. Al principio no explicaré mucho con muchos detalles, pero al poner en práctica el PMEL, cada vez que tengamos o hagamos la exégesis a un texto, nos iremos dando cuenta de su uso e importancia. Entonces tenemos exégesis hermenéutica y homilética. Son 3 acercamientos. Acercamiento exegético, que sería el tercer acercamiento que los estudiantes de Escuelita Langham tenemos hacia el texto. ¿Qué es exégesis? Es el proceso de investigación por el cual se extrae el significado original de un texto con el fin de lograr un entendimiento del mensaje de su autor, Dios. Jorge Atienza nos dio esta definición. En el cuarto acercamiento homilético, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es homilética? Es esencialmente la ciencia y el arte y el ministerio
de explicar en una situación histórica actual la palabra de Dios que originalmente fue explicada en un medio ambiente hebreo o greco-romano, con el propósito de lograr que la vida de los lectores u oyentes se conformen a la voluntad de Dios. Es una definición que nos da el doctor René Padilla en su obra Hacia una hermenéutica contextual. El quinto acercamiento es el acercamiento homilético. Y vale la pregunta, ¿qué es homilética? Homilética es el arte y ministerio de ordenar ideas que surgen del texto bíblico y expresarlas de tal forma que son asimiladas claramente por un auditorio particular. Es el puente entre dos mundos. Esta definición nos los da John Stott. Si ponen atención, en el desarrollo del primer manual de Escuelitas Langham, al pasar por los procesos de exégesis, hermenéutica, homilética, dibujamos unos círculos, metafóricamente, en los cuales interactuamos con el texto constantemente. Al hacer nuestra exégesis conforme al PML, estamos poniendo en práctica el círculo hermenéutico, también llamado circularidad hermenéutica. A mí me gustaría llamarlo espiral hermenéutica, solo en relación a la aplicación completa del primer manual de Escuelitas Langham, porque me recuerda una espiral que puede elevarnos hasta el ideal óptimo tocante a las cosas, en la que los predicadores expositivos deberíamos mejorar en la preparación de nuestros sermones. A saber, claridad, sencillez, relevancia y fidelidad al texto. Al ponerlo en práctica constantemente, estoy seguro que desarrollaremos una mentalidad de perspectiva hermenéutica. Ahora quiero explicarles lo de la espiral hermenéutica. En nuestro primer manual de Escuelitas Langham, se delinean a través de él una multiplicidad de métodos exegéticos. La historia, la estructura, la psicología de los personajes, las relaciones sociales y políticas, la retórica, la lectura narrativa, la gramática, sintaxis, etcétera, que se aplican a la lectura de los textos bíblicos. Y quiero hacer énfasis en la espiral hermenéutica como un instrumento integral de acercamiento al pasaje bíblico para encontrar el sentido del texto. Esta es mi definición propia. En él convergen todos estos métodos y otros más según sea el caso del tipo de género literario que estemos estudiando. El sentido surge en el cruce de un texto con un lector. El lector puede ser personal o comunitario, pero lo que interesa aquí es que el cruce exige dos realidades diferentes. Por un lado, la realidad del texto, que en nuestro caso es un texto fijado por su condición de canónico. Y por otro, la realidad del lector. Mientras que al culminar la lectura, el primero permanece invariable, el segundo es modificado por ella. No somos los mismos o la comunidad no es la misma después de haber explorado el sentido de un texto y de haber sido interpelados por él. Pablo R. Andinach, Introducción al Antiguo Testamento. Es interesante esta frase. Al culminar la lectura, es decir, pienso yo, al ejecutar la espiral hermenéutica, no somos los mismos o la comunidad no es la misma. Esto es si practicamos fielmente la circularidad hermenéutica. Si por el contrario cortamos el círculo hermenéutico, no sucederá nada. Todo seguirá sin cambios. Intentaré explicar la espiral hermenéutica y la forma en que lo practicamos con el primer manual de Escuelitas Langham. A esto le llamo yo espiral hermenéutica, porque en el manual de Langham Predicación
se nos instruye a que leamos el texto y empezamos aquí por la parte de abajo, si ustedes alcanzan a ver, dice leer el libro completo. Es también algo que se espera que hagamos siempre que queremos analizar una porción de un texto para poder contextualizar completamente, leer. Ahora, escogemos una porción, pues vamos a leer esa porción y el manual nos marca leer, leer y leer el texto. Aquí ocurre de que estamos confrontando nuestra propia teología, nuestra propia cosmovisión y la situación histórica. Si la lectura que estamos haciendo es comunitaria, porque no es nada personal, muchas veces los predicadores hacemos los estudios comunitarios porque estamos pensando en la comunidad a la que se los vamos a exponer. Entonces, aquí empezamos a hacer círculos, empezamos a dibujar círculos con el manual, porque el manual nos dice que leamos el texto, que oremos el texto y escribimos las apreciaciones, le hacemos preguntas al texto y todo redunda y da vueltas y gira alrededor del texto. Entonces, yo digo que es una espiral porque empezamos a subir, desmenuzamos el texto, vemos qué dice el escritor, diseccionamos el texto y seguimos subiendo en esta espiral para ver qué dice el escritor. Y luego, o qué dice el texto y qué dice acerca de lo que dice. Y luego estamos buscando el principio teológico. Estamos pensando en los receptores del texto y estamos pensando en ese principio teológico que surge del texto. Y luego tenemos nuestro bosquejo exegético, porque lo que estamos haciendo es una exégesis. Y ahí en esta espiral seguimos haciendo, buscando, pensando hermenéuticamente en los receptores bíblicos, las diferencias que hay entre ellos y nosotros, y cómo deberíamos de aplicar este principio bíblico en nuestro tiempo, y de ahí empieza a surgir la idea homilética. Y después empezamos a buscar el desarrollo del contenido de nuestro sermón y empezamos a hacer el cuerpo del sermón y seguimos subiendo en la espiral hasta que tenemos el sermón expositivo completo. A esto es lo que yo llamo espiral hermenéutica, y esto precisamente lo estamos viendo en el manual, en el primer manual de Escuelitas Laja. Entonces, eh, mejor dice que es llamado eh, circularidad hermenéutica. La mayoría de los eruditos dicen que es el círculo hermenéutico, y está bien dicho, pero yo me encuentro que dice Pablo Endinach que sería mejor llamarlo eh, circularidad hermenéutica. Y dice que es el proceso que hace que de un punto de partida se pase a otro hasta que se regresa al punto inicial, pero modificado por la lectura. Nosotros los estudiantes de Escuelita Lajan estamos viendo esto, que si realmente están interactuando con el texto, tiene que ocurrir algo en nuestra vida, y eso es lo mismo que vamos a comunicar a la comunidad a la que le vamos a predicar este mensaje positivo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir eh, lo interno de nuestro ser, dice, hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, algo tiene que haber que cambiar. Bueno, si ponemos atención al pasar por los procesos de exégesis hermenéutica y homilética, hacemos una espiral en la cual interactuamos con el texto constantemente. Ahí tengo otra diapositiva, aquí en donde yo dibujé como una espiral, es un círculo, si tú quieres. Vemos como dice, hacemos la sección, diseccionamos el texto y escribimos, le hacemos preguntas al texto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿qué dice el texto? Ya lo leímos, pero incluso en este paso, cuando estamos haciendo las preguntas, regresamos al texto
para volver a ver qué dice. Ya oramos el texto también, pero regresamos para escribir las preguntas y hacerle preguntas al texto. Luego pensamos qué quiso decir el escritor y volvemos a releer el texto. Y estamos en este proceso que yo lo dibujo como una espiral porque estamos constantemente girando alrededor del texto. Y luego a esto es el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico como entidad sobrepasa la lectura de textos, pero es imprescindible comprender su dinámica para valorarlo en su dimensión plena en la hermenéutica. En definitiva, la lectura de la Biblia no es un acto aislado de otras experiencias, tanto sociales como religiosas, y cuando ésta se da en el ámbito de las tradiciones judías o cristianas, la lectura participa de sus teologías y de la propia comprensión de la experiencia de fe. Esto lo dice Pablo Ndinach en su introducción de hermenéutica al Antiguo Testamento. Él es el que hace el comentario acerca de Juan Luis II, que Juan Luis II expuso con suma claridad este aspecto del acto hermenéutico y lo describió como el continuo cambio de nuestra comprensión de la Biblia en función del continuo cambio de nuestra realidad presente, tanto individual como colectiva. Aquí puse este pequeño dibujo, a ver si lo puedo agradar, ¿no? Aquí dice, continuo cambio de nuestra comprensión de la Biblia en base a un continuo cambio de la realidad, tanto individual como colectiva. Y a eso es el constante cambio que se da cuando nosotros vamos al texto. Entonces, vamos a poner atención en esto porque esto gira alrededor también de nuestro manual de escuelitas largas. Luego se plantea que si que el círculo se rompe si la teología del predicador considera que puede responder a las preguntas del presente sin modificarse ella misma o su lectura de la Biblia, o si nuestra interpretación de la Biblia no cambia frente a nuevos problemas y preguntas, y por lo tanto estas, hablando de las preguntas, quedarán sin respuesta o recibirán respuestas viejas, inservibles o conservadoras. Y aquí les tengo un dibujo en donde ilustro este rompimiento del círculo hermenéutico. Y si se dan cuenta, bueno, aquí tengo algo que lo que puede parecer un círculo, pero hay quienes no lo van a seguir porque solo buscan textos de la Biblia para justificar ideas previas que ellos ya tienen y que quieren defender. Entonces, esto aquí le puse es cortando el círculo hermenéutico o un círculo roto o nulo porque no se hace una circularidad. La palabra, la palabra se mutila y se afecta la transformación del mundo, la transformación de la comunidad, porque hay respuestas viejas, inservibles, y hay una resistencia hacia hacerle exégesis al texto, una resistencia a aplicar estos métodos exegéticos. Y puede darse el caso de predicadores que argumentan que ellos ya lo saben todo. Entonces, mucho cuidado. Si el alumno de Escuelitas Laja no hace su exégesis conforme al manual, está rompiendo el círculo hermenéutico. A través de los años, el pueblo de Dios ha leído y en consecuencia interpretado la palabra de Dios de distintas formas. Le voy a mencionar solamente cuatro: individualista, alegórica, crítica y espontánea. Y definimos cómo son estos. Individualista es una lectura intuitiva donde el lector hace una apropiación personal del mensaje bíblico solo para él. Alegórica es una lectura en donde el lector solo descubre en hechos históricos
símbolos de realidades espirituales. Crítica. Es una lectura donde el lector hace una aplicación rigurosa de instrumentos científicos como la lingüística, la cultura, etcétera, etcétera, con el fin de identificar lo que es creíble. Espontánea. Es una lectura donde el lector, guiado por sus emociones y sentimientos, hace transferencia utilizando el método de lo parecido. En todas estas lecturas hay valor. Todas consideran la palabra como determinante para edificar la vida, pero también hay limitaciones, como son la subjetivación, la reducción, la ahistoricidad, la selectividad y la arbitrariedad. La palabra se mutila y se afecta la transformación del mundo. La Biblia, palabra de Dios para seres de carne y hueso, en situaciones concretas exige tener en cuenta el texto y el contexto. Por eso se propone una lectura contextual y para lograrlo se sugiere el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico, proceso mediante el cual se busca el círculo hermenéutico, proceso mediante el cual se busca la interpretación o comprensión de un hecho o manifestación. Para ello se requiere tomar en cuenta los siguientes complementos: la palabra, la situación histórica, la cosmovisión y la teología. En este gráfico pongo esas cuatro palabras. La palabra es la Biblia, claro que sí, la palabra de Dios. La situación histórica del texto, la cosmovisión que tenemos de esa situación y la teología. Y a esto volvemos a la palabra y tenemos que ver también la condición histórica de nuestra comunidad, la cosmovisión que tenemos y la teología. Entonces, esta lectura modifica nuestra comprensión. La palabra, definimos, es la revelación de Dios entendida en su mensaje original y que ahora se propone hablar a la situación y cosmovisión del intérprete en la mediación del Espíritu Santo. Responde a la pregunta: ¿de qué trata el autor del relato y qué dice al respecto? ¿Qué aporta a la situación, a la cosmovisión y a la teología? La situación histórica es aquella en la que se encuentra el intérprete, integrada por la historia de la vida, la cultura, la realidad social, económica, política, religiosa, etcétera. Dios nos salva en medio de nuestras realidades. Nota: una situación puede ser una analogía que facilita la comunicación del mensaje o puede representar una limitación. Responde a la pregunta: ¿dónde nos ubicamos la congregación y yo frente a determinados asuntos? ¿Qué preguntas le plantea nuestra situación al relato? ¿Qué le aporta el relato a nuestra situación? La cosmovisión es la perspectiva del mundo que posee el intérprete. Detrás de toda situación histórica hay una forma de comprenderla. Responde a la pregunta: ¿qué óptica me ha dado la cultura donde vivo sobre él? ¿Qué preguntas le plantea la cosmovisión al relato? ¿Qué le aporta el relato a la cosmovisión? La teología es la palabra articulada pertinente y relevante para la situación del intérprete. Es en últimas la articulación de la presencia de Dios en medio de la historia. Responde a la pregunta: ¿qué enseña la religión
y la iglesia sobre el asunto. ¿Qué preguntas le plantea esta enseñanza al relato? ¿Qué aporta el relato a lo que se nos ha enseñado? Y aquí tenemos el gráfico. Bueno, es un círculo, son varios círculos porque lo estamos viendo desde arriba, pero si tú lo ves de lado lo vas a ver como una espiral. Todo depende del enfoque que tú lo des. Yo le doy un enfoque a través del primer manual de Escuelitas Langham y lo veo como una espiral sobre la que vamos progresando. ¿Ok? Insisto, al aplicar correctamente el manual de Escuelita Langham, estamos practicando la circularidad hermenéutica. Este breve esquema nos permite visualizar cuán importante es la hermenéutica para la lectura bíblica. No se trata solo de volver a leer los antiguos textos, sino de que esta lectura modifique nuestra comprensión de la historia, de la teología y de la vida. Se ha señalado con acierto que no es un esquema rígido y que al círculo se puede entrar por cualquiera de sus puntos. En ocasiones es la lectura o relectura de un texto bíblico la que nos despierta a una nueva interpretación de la realidad y desde allí comienza el círculo. Mientras más se conozca la realidad en la que estoy y más consciente esté de la cosmovisión y teología que lee dicha situación, estaré en mejores condiciones de plantear preguntas al texto bíblico, el cual cuando habla por sí, entendido en su mensaje original, mejor responderá a los planteamientos de mi realidad y a su vez corregirá y enriquecerá mi cosmovisión y mi teología. Esto permitirá una mejor comprensión de la presencia de Dios en la historia que expresada en obediencia transformará la situación y la cosmovisión en la que se enmarca y que a su vez ampliará el alcance de la palabra, la cual repercutirá en una teología más profunda que más afecte la situación. Se desata una circularidad que permite decir, Dios habló ayer, habla hoy y continúa hablando. El punto de partida puede ser cualquier componente de la circularidad o de la circulación. La hermenéutica contextual se notará en los temas a exponer, en el tratamiento de los mismos y en las aplicación y en la aplicación de las exposiciones. Y ahí tenemos este gráfico que les estoy mostrando del círculo hermenéutico. Y ustedes recuerdan, lo pongo así como espiral porque yo sé que es algo progresivo, sobre lo cual puede ir cambiando incluso nuestro nuestra revelación del texto, porque es el Espíritu Santo el que interviene aquí cuando nosotros leemos el texto y lo estamos orando. Recuerden, es la exégesis del Espíritu si nosotros realmente somos sinceros y expresamos en nuestra situación, quizás en nuestra oración, las carencias que tenemos y vamos a recibir una retroalimentación del Espíritu Santo. Entonces nosotros recreamos el escenario descrito en el texto y lo leemos y lo volvemos a leer hasta que captamos el mensaje del escritor, su propósito y la condición de los lectores originales, el cuadro anímico. Nosotros nos penetramos en el texto, lo leemos, lo volvemos a leer, leemos un capítulo, una sección, el libro completo que se espera que le hagamos realmente justicia. ¿Por qué? Porque quiero decirles que con el primer manual de Escuelitas Langham a la mano, yo voy a entrar a esta espiral hermenéutica y voy a explicarles cómo lo hice con este texto de Hechos 6, del 1 al 7,
Y si ustedes quieren, porque estudiando, vamos a seguir estudiando estos textos. Vamos a seguir estudiando estos textos de Hechos y si ustedes quieren hacerle justicia realmente al texto, lean el libro completo. No van a tardar más de 2 horas. Se los encargo para esta semana. ¿Por qué? Voy a meditar ahora para continuar en Hechos 6 del 1 al 7. Y con el manual a la mano les voy a ir explicando cómo hice mi bosquejo exegético, cómo descubrí la verdad bíblica y cómo convertí esa verdad bíblica en una verdad homilética, perdón, en una idea homilética y cómo hice mi bosquejo. Así que se los voy a presentar hasta el final, pero voy a hacer una segunda parte para que no se les haga muy pesado el video. Así que continuamos.